El cielo se abre como una herida. Dios y Satán conversan como viejos conocidos, como socios en un negocio macabro. Entre ellos, la vida de un hombre justo pende de un hilo, convertida en moneda de cambio para una apuesta cósmica. Esta es la historia de Job, el relato bíblico más perturbador jamás escrito, donde el sufrimiento humano se convierte en entretenimiento divino. Hoy, Varus Espinosa nos guiará por los oscuros corredores de este texto sagrado para revelar una verdad que la teología ha intentado ocultar durante milenios. El Dios de Job no es un misterio insondable, es un tirano sádico jugando con vidas humanas. Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre el sufrimiento divino es una mentira, que las tragedias que caen sobre los justos no son pruebas de fe, sino los caprichos de un déspota celestial aburrido. El libro de Job, alabado como la cumbre de la sabiduría bíblica sobre el dolor humano, esconde en sus páginas una verdad tan monstruosa que generaciones de teólogos han preferido mirar hacia otro lado. Pero Espinosa no apartó la vista. Con la precisión de un cirujano y la valentía de un hereje, diseccionó esta narrativa para exponer su núcleo podrido. Un Dios que tortura por deporte, que destruye familias enteras para ganar una apuesta, que exige adoración a través del terror. En las llanuras de Uz vivía un hombre llamado Job, rico, piadoso, intachable. Sus 10 hijos celebraban banquetes, sus rebaños se multiplicaban, su nombre era sinónimo de rectitud, pero en las alturas celestiales su virtud se había convertido en objeto de escrutinio. Los hijos de Dios se presentan ante el trono divino, y entre ellos, como una sombra que contamina la luz, aparece Satán. No como el demonio de cuernos y tridente que imagina la cultura popular, sino como el acusador, el fiscal cósmico, cuya función es sembrar la duda. ¿De dónde vienes?, pregunta Dios, como si no lo supiera, como si la omnisciencia fuera opcional cuando conviene al drama. ¿De recorrer la tierra?, responde Satán, y en ese momento comienza la danza macabra que destruirá la vida de Job. Dios, como un padre orgulloso mostrando su trofeo más preciado, señala a Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí Espinosa levantaría su pluma con indignación filosófica. Este Dios, que presume de su siervo como un coleccionista, muestra su pieza más valiosa, ya ha caído en el antropomorfismo más burdo. La divinidad verdadera, la sustancia infinita que Espinosa llama Dios o naturaleza, no tiene favoritos, no siente orgullo, no necesita validación. Pero el Dios del libro de Job es demasiado humano, demasiado pequeño, demasiado necesitado de admiración. Satán, astuto como solo un personaje de ficción teológica puede serlo, planta la semilla de la duda. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La trampa está tendida. Un Dios omnisciente, que por definición conoce el corazón de cada ser humano, que puede ver el futuro y el pasado como un libro abierto, acepta el desafío. ¿Por qué? Si Dios sabe que Job es genuinamente justo, ¿qué necesidad hay de probarlo? Si no lo sabe con certeza, ¿cómo puede ser omnisciente? La contradicción es tan evidente que duele, pero la narrativa continúa, ciega a su propia incoherencia. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, dice Dios a Satán, firmando la sentencia de muerte de inocentes. Solamente no pongas tu mano sobre él. Como si preservar la vida física de Job, mientras se destruye todo lo que ama, fuera un acto de misericordia. Como si el dolor emocional no fuera tortura. Como si un hombre pudiera seguir intacto mientras su mundo se derrumba. Y así comienza el primer acto de esta tragedia cósmica. Los mensajeros llegan uno tras otro, cada uno portando noticias más devastadoras que el anterior. Los bueyes y las asnas robados por los sabeos. Los siervos, pasados a filo de espada. Las ovejas y los pastores, consumidos por fuego del cielo. Los camellos, tomados por los caldeos. Y entonces, el golpe final, el que ningún padre debería sobrevivir. Tus hijos y tus hijas,
estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. 10 hijos. 10 vidas jóvenes cegadas no por accidente, no por destino, sino por una apuesta entre entidades supuestamente divinas. Spinoza nos invitaría a contemplar la monstruosidad de esta escena. En su Ética, demuestra que Dios, siendo perfecto, no puede actuar por fines, no puede desear algo que no tiene, no puede cambiar de opinión o ser influenciado. El Dios verdadero de Spinoza es la totalidad de la existencia operando según leyes eternas e inmutables. Pero este Dios bíblico, que permite la masacre de inocentes para probar un punto, es una caricatura grotesca de la divinidad. Job, al recibir estas noticias, realiza los rituales del duelo. Rasga sus vestiduras, se afeita la cabeza, se postra en tierra, y entonces pronuncia las palabras que la tradición religiosa ha interpretado como el colmo de la piedad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero detengámonos aquí. ¿Es esta realmente una respuesta piadosa, o es el primer síntoma del síndrome de Estocolmo cósmico? Job bendice al mismo Dios que acaba de autorizar el asesinato de sus hijos. Es como si una víctima de abuso agradeciera a su torturador por no haberla matado también. La perversión psicológica es evidente, pero la narrativa la presenta como virtud. En el cielo, Dios se jacta nuevamente ante Satán. Job ha pasado la primera prueba. Pero Satán, ese personaje que parece entender la psicología divina mejor que nadie, sabe exactamente qué cuerda tocar. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios, este ser supuestamente omnipotente y omnisciente, cede nuevamente. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Como si hubiera alguna diferencia moral entre matar a alguien y torturarlo hasta el punto donde la muerte sería una misericordia. Como si el sufrimiento físico extremo fuera un método válido para probar la autenticidad de la fe. La enfermedad que cae sobre Job es descrita con detalles médicos espeluznantes. Úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Un picor insoportable que lo lleva a rascarse con un tiesto. El rechazo social que acompaña a las enfermedades visibles en el mundo antiguo. Job, el hombre que una vez fue el más respetado de Oriente, ahora se sienta entre cenizas, desfigurado, abandonado, rascándose las llagas purulentas. Su esposa, traumatizada por la pérdida de sus 10 hijos y la transformación grotesca de su esposo, le dice: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». Es la voz de la desesperación humana, la respuesta natural ante el horror incomprensible. Pero Job la reprende. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Aquí Spinoza señalaría otra contradicción fundamental. Si Dios es la fuente tanto del bien como del mal, ¿cómo puede ser perfectamente bueno? La solución espinosista es elegante. Dios, o la naturaleza, no es ni bueno ni malo en el sentido humano. El bien y el mal son conceptos relativos a nuestra perspectiva limitada. Lo que llamamos mal es simplemente aquello que obstaculiza nuestro conatus, nuestra tendencia a perseverar en el ser. Pero atribuir intenciones morales a la totalidad de la existencia es un error categórico. Llegan entonces los 3 amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zopar. Han venido a consolarlo, pero su consuelo se convierte en tortura psicológica. Durante 7 días y 7 noches se sientan con él en silencio, contemplando su miseria. Y cuando finalmente hablan, sus palabras son puñales disfrazados de bálsamo. La premisa de los amigos es simple y cruel. Dios es justo. Por lo tanto, si Job sufre, debe haber pecado. Es la teología de la retribución en su forma más despiadada. Elifaz sugiere sutilmente que Job debe examinar su conciencia. Bildad es más directo. Si los hijos de Job murieron, deben haber pecado. Zopar va más allá, acusando a Job de arrogancia por proclamar su inocencia. Job responde con una elocuencia nacida de la desesperación.
Sus discursos son obras maestras de la literatura del sufrimiento, pero también revelaciones involuntarias sobre la naturaleza problemática del Dios que adora. Aunque me matare, en él esperaré, dice en un momento mostrando una fe que raya en lo masoquista. Pero en otros pasajes, su honestidad brutal atraviesa el velo de la piedad. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? El debate entre Job y sus amigos ocupa la mayor parte del libro, capítulo tras capítulo, de argumentación teológica circular. Los amigos insisten en que Dios es justo, y por lo tanto Job debe ser culpable. Job insiste en su inocencia, y por lo tanto cuestiona la justicia de Dios. Es un callejón sin salida filosófico, porque ambos lados parten de premisas falsas sobre la naturaleza de la divinidad. Spinoza nos enseñaría que todo este debate es inútil, porque se basa en una concepción antropomórfica de Dios. No hay un juez cósmico repartiendo premios y castigos según un código moral humano. Hay solo la infinita red de causas y efectos que constituye la realidad. El sufrimiento de Job no es un castigo ni una prueba. Es simplemente el resultado de causas naturales, que en este caso ficticio, han sido manipuladas por un autor humano para crear una narrativa teológica. Pero la narrativa continúa su espiral descendente. Job, en su desesperación, comienza a maldecir el día de su nacimiento. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Es el grito primordial del sufrimiento humano, el deseo de no ser ante el dolor insoportable, y sin embargo, incluso en su desesperación, Job no puede escapar de la paradoja de su situación. Maldice su existencia pero no a Dios. Como si el Creador no fuera responsable de la creación, los discursos se vuelven cada vez más elaborados y poéticos. Job describe la prosperidad de los malvados, cuestionando la justicia divina. Los amigos responden con ejemplos de la caída inevitable de los impíos. Job contraataca con observaciones sobre la arbitrariedad aparente del destino humano. Es un ping-pong teológico que no lleva a ninguna parte porque ninguno de los participantes puede concebir un universo sin un Dios personal que interviene activamente en los asuntos humanos. Aparece entonces un cuarto personaje, Eliú, joven y ardiente, que reprende tanto a Job como a sus amigos. Su argumento es que Dios es tan grande que no podemos cuestionarlo, que el sufrimiento puede ser educativo, que Dios habla a través de sueños y visiones, pero sus palabras, aunque más sofisticadas, no resuelven el problema fundamental. ¿Por qué un Dios bueno y omnipotente permite o causa el sufrimiento de los inocentes? Y entonces, en el clímax del libro, Dios mismo aparece. No con explicaciones o justificaciones, sino desde un torbellino, con una demostración de poder que es tanto impresionante como profundamente insatisfactoria desde el punto de vista ético. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Truena la voz divina. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Lo que sigue es uno de los pasajes más poéticamente poderosos y filosóficamente problemáticos de toda la literatura religiosa. Dios procede a abrumar a Job con preguntas sobre los misterios de la creación. ¿Has comandado la mañana? ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades? ¿Cazarás tú la presa para el león? Es una exhibición magnífica de poder cósmico, pero notemos lo que falta. Cualquier respuesta a la pregunta de Job sobre la justicia. Dios no explica por qué permitió que Satán torturara a un hombre inocente. No justifica la muerte de los 10 hijos. No aborda el problema del sufrimiento injusto. En lugar de eso, aplasta a Job con el peso de su propia ignorancia cósmica. Spinoza vería en este discurso divino la proyección última del poder humano. Es la respuesta del tirano cuando se le cuestiona. Soy más fuerte que tú, por lo tanto no necesito justificarme. Es la lógica del might makes right, elevada a escala cósmica. El Dios verdadero de Spinoza no necesitaría intimidar a sus criaturas para silenciar sus preguntas legítimas. La verdad se sostiene por sí misma, no necesita el respaldo de la fuerza. Dios continúa su discurso describiendo el Vigímez y el Leviatán, criaturas de poder mítico que ningún humano puede domar. El mensaje es claro.
Si no puedes ni siquiera controlar a estos animales, ¿cómo te atreves a cuestionar al que los creó? Pero este argumento es falaz en su núcleo. El poder no equivale a la justicia. La capacidad de crear no otorga el derecho moral de destruir arbitrariamente. Job, abrumado por esta demostración de fuerza, se rinde. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y después de otro discurso divino, su sumisión es completa. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Analicemos este momento crucial. Job no recibe respuestas a sus preguntas legítimas sobre la justicia divina. En lugar de eso, es silenciado por una demostración de poder. Se arrepiente no porque comprenda que estaba equivocado, sino porque ha sido intimidado hasta la sumisión. Es la victoria del autoritarismo divino sobre la búsqueda humana de sentido. Spinoza nos enseñaría que este tipo de conocimiento no es conocimiento en absoluto. El verdadero conocimiento viene de la comprensión racional de las causas y efectos, no de la sumisión ciega ante el poder. La beatitud de spinozista surge de entender nuestro lugar en el orden natural, no de postrarnos ante un tirano cósmico. Pero la historia no termina con la sumisión de Job. Hay un epílogo que es aún más problemático que todo lo anterior. Dios reprende a los 3 amigos de Job por no haber hablado correctamente de él como mi siervo Job. Esto es desconcertante, ya que los amigos defendieron la justicia divina mientras que Job la cuestionó. ¿Acaso Dios prefiere las preguntas honestas a las defensas deshonestas? Si es así, ¿por qué silenció a Job con una demostración de fuerza en lugar de responder sus preguntas? Y entonces viene la recompensa. Dios restaura la fortuna de Job dándole el doble de lo que había perdido. 14.000 ovejas en lugar de 7.000, 6.000 camellos en lugar de 3.000, 1.000 yuntas de bueyes en lugar de 500, y lo más perturbador de todo, 7 hijos y 3 hijas nuevos para reemplazar a los 10 que murieron. Aquí la narrativa alcanza su punto más moralmente repugnante. Los hijos no son ganado que se puede reemplazar con números equivalentes o superiores. Los 10 hijos muertos tenían sus propias vidas, personalidades, sueños. No pueden ser compensados con 10 hijos nuevos, por más hermosos o prósperos que sean. El hecho de que el texto presente esto como un final feliz revela una comprensión profundamente defectuosa de la naturaleza del amor humano y la pérdida. Imaginemos por un momento a Job mirando a sus nuevos hijos. ¿No vería en ellos el fantasma de los que perdió? ¿No se preguntaría cada día si Dios y Satán harán otra apuesta, si estos hijos también serán sacrificados para probar algún punto cósmico? La confianza, una vez rota de manera tan brutal, no se restaura con regalos materiales. Spinoza nos recordaría que la verdadera felicidad, la beatitud que describe en su Ética, no viene de bienes externos, sino del conocimiento y la comprensión. Un Job verdaderamente sabio no se alegraría por sus nuevas posesiones, sino que buscaría entender la naturaleza del universo que permite tales tragedias. Pero el Job del texto bíblico no alcanza esta sabiduría, simplemente acepta los sobornos de su torturador y vive feliz para siempre, o eso nos dice la narrativa. El libro termina con Job viviendo 140 años más, viendo 4 generaciones de descendientes. Muere viejo y lleno de días, como si la longevidad pudiera borrar el trauma, como si el tiempo pudiera justificar la crueldad divina. Pero nosotros, guiados por la luz de la razón spinozista, no podemos aceptar este final como satisfactorio. Hemos visto detrás del velo. Hemos presenciado a un Dios que acepta desafíos de Satán como un jugador compulsivo, que autoriza la tortura de inocentes para probar puntos filosóficos, que responde las preguntas legítimas con intimidación, y que cree que los regalos materiales pueden compensar el asesinato de niños. Este no es el Dios de Spinoza. El Dios verdadero, la sustancia infinita que es idéntica a la naturaleza, no juega juegos con vidas humanas. No tiene emociones que puedan ser provocadas, no tiene orgullo que defender, no tiene apuestas que ganar. Opera según leyes eternas e inmutables que podemos llegar a comprender a través de la razón.
El sufrimiento, en la visión espinocista, no es un misterio divino, ni un castigo, ni una prueba. Es simplemente el resultado de causas naturales que, cuando las entendemos, podemos a veces evitar o mitigar. Un terremoto no es la ira de Dios, sino el movimiento de placas tectónicas. Una enfermedad no es una maldición, sino la acción de patógenos. La muerte de seres queridos no es parte de un plan divino, sino la consecuencia inevitable de ser seres finitos en un universo infinito. Esta comprensión puede parecer fría comparada con la dramática narrativa del libro de Obes, pero contiene una consolación más profunda. Si el sufrimiento no es personal, si no hay un Dios sádico jugando con nosotros, entonces podemos enfrentarlo con la dignidad de quien entiende su lugar en el orden natural. No necesitamos arrastrarnos ante un tirano cósmico, ni agradecer por las migajas de misericordia de después de la tortura. El libro de Obes, lejos de ser la obra maestra teológica sobre el sufrimiento que muchos proclaman, es en realidad un documento que expone las contradicciones inherentes en la concepción de un Dios personal, omnipotente y benevolente. No resuelve el problema del mal. Lo exacerba al mostrar un Dios que causa el mal activamente y luego exige adoración por detenerse. Los teólogos han intentado durante siglos suavizar las implicaciones de esta historia. Hablan del misterio divino, de los caminos inescrutables de Dios, de la fe que trasciende la comprensión. Pero estas no son explicaciones, son admisiones de derrota intelectual. Cuando la razón muestra que tu concepción de Dios es moralmente monstruosa, la respuesta no es abandonar la razón, sino revisar tu concepción de Dios. Spinoza hizo exactamente eso. Rechazó el Dios antropomórfico de la tradición judeocristiana y lo reemplazó con una divinidad que es idéntica a la totalidad de la existencia. Este Dios no necesita nuestra adoración, no se ofende por nuestras preguntas, no nos prueba con sufrimientos arbitrarios. Simplemente es, y nosotros somos parte de ese ser infinito. En este sistema, la virtud no consiste en la sumisión ciega, sino en la comprensión racional. La salvación no viene de pasar pruebas sádicas, sino de alinear nuestro entendimiento con la realidad. La beatitud no es una recompensa otorgada por un juez cósmico, sino el estado natural de una mente que comprende su unión con el infinito. El contraste entre el Job bíblico y el sabio espinosista no podría ser más marcado. Job termina postrándose en polvo y ceniza, aborreciéndose a sí mismo, silenciado por el poder bruto. El sabio espinosista se yergue con la dignidad de quien comprende, encuentra alegría en el conocimiento, y no necesita la aprobación de ningún tirano, terrestre o celestial. Pero hay un nivel aún más profundo en esta crítica. El libro de Job no es solo una historia sobre un hombre que sufre, es una ventana a la psicología religiosa que crea y perpetúa tales narrativas. ¿Por qué los seres humanos inventan dioses que los torturan? ¿Por qué encuentran consuelo en la idea de que su sufrimiento es parte de un plan divino, incluso cuando ese plan es evidentemente cruel? Spinoza nos da la respuesta en su análisis de las pasiones humanas y la imaginación. Los seres humanos, enfrentados con fuerzas naturales que no comprenden, las personifican. El trueno se convierte en la voz de un dios enojado. La enfermedad se convierte en castigo divino. La buena fortuna se convierte en bendición. Es más fácil psicológicamente lidiar con un tirano que puedes intentar aplacar que con un universo impersonal que opera según leyes que no comprendes. El libro de Job representa esta tendencia llevada a su extremo lógico. Enfrentados con el sufrimiento inexplicable, los autores crearon una narrativa donde ese sufrimiento tiene un autor personal, Dios, un instigador, Satán, y un propósito, ganar una apuesta. Por horrible que sea esta explicación, aparentemente es preferible para muchos a la idea de que el sufrimiento puede ser simplemente el resultado de causas naturales impersonales. Pero esta preferencia tiene un costo terrible. Al atribuir el sufrimiento a la voluntad divina, nos volvemos pasivos ante males que podríamos combatir. Si la enfermedad es un castigo de Dios, ¿para qué desarrollar medicina? Si la pobreza es una prueba divina, ¿para qué luchar por la justicia social? Si los desastres naturales son actos de Dios, ¿para qué estudiar sus causas y desarrollar sistemas de prevención? La visión espinocista nos libera de esta parálisis. Si entendemos que el sufrimiento tiene causas naturales, podemos trabajar para eliminarlo o mitigarlo.
No necesitamos aceptarlo como la voluntad de un Dios caprichoso. Podemos usar nuestra razón, esa chispa de divinidad genuina dentro de nosotros, para comprender y transformar nuestra situación. Consideremos también el daño psicológico que causa la teología del libro de Job. Generaciones de creyentes han internalizado la idea de que Dios puede torturarlos por razones incomprensibles, y que su respuesta apropiada debe ser la sumisión agradecida. Han aprendido a ver su pecado. El cielo se abre como una herida. Dios y Satán conversan como viejos conocidos, como socios en un negocio macabro. Entre ellos, la vida de un hombre justo pende de un hilo, convertida en moneda de cambio para una apuesta cósmica. Esta es la historia de Job, el relato bíblico más perturbador jamás escrito, donde el sufrimiento humano se convierte en entretenimiento divino. Hoy, Barus Spinoza nos guiará por los oscuros corredores de este texto sagrado para revelar una verdad que la teología ha intentado ocultar durante milenios. El Dios de Job no es un misterio insondable, es un tirano sádico jugando con vidas humanas. Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre el sufrimiento divino es una mentira, que las tragedias que caen sobre los justos no son pruebas de fe, sino los caprichos de un déspota celestial aburrido. El libro de Job, alabado como la cumbre de la sabiduría bíblica sobre el dolor humano, esconde en sus páginas una verdad tan monstruosa que generaciones de teólogos han preferido mirar hacia otro lado. Pero Spinoza no apartó la vista. Con la precisión de un cirujano y la valentía de un hereje, diseccionó esta narrativa para exponer su núcleo podrido. Un Dios que tortura por deporte, que destruye familias enteras para ganar una apuesta, que exige adoración a través del terror. En las llanuras de Uz vivía un hombre llamado Job, rico, piadoso, intachable. Sus 10 hijos celebraban banquetes, sus rebaños se multiplicaban, su nombre era sinónimo de rectitud, pero en las alturas celestiales su virtud se había convertido en objeto de escrutinio. Los hijos de Dios se presentan ante el trono divino, y entre ellos, como una sombra que contamina la luz, aparece Satán. No como el demonio de cuernos y tridente que imagina la cultura popular, sino como el acusador, el fiscal cósmico, cuya función es sembrar la duda. ¿De dónde vienes?, pregunta Dios, como si no lo supiera, como si la omnisciencia fuera opcional cuando conviene al drama. ¿De recorrer la tierra?, responde Satán, y en ese momento comienza la danza macabra que destruirá la vida de Job. Dios, como un padre orgulloso mostrando su trofeo más preciado, señala a Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí Spinoza levantaría su pluma con indignación filosófica. Este Dios, que presume de su siervo como un coleccionista, muestra su pieza más valiosa, ya ha caído en el antropomorfismo más burdo. La divinidad verdadera, la sustancia infinita que Spinoza llama Dios o naturaleza, no tiene favoritos, no siente orgullo, no necesita validación. Pero el Dios del libro de Job es demasiado humano, demasiado pequeño, demasiado necesitado de admiración. Satán, astuto como solo un personaje de ficción teológica puede serlo, planta la semilla de la duda. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La trampa está tendida. Un Dios omnisciente, que por definición conoce el corazón de cada ser humano, que puede ver el futuro y el pasado como un libro abierto, acepta el desafío. ¿Por qué? Si Dios sabe que Job es genuinamente justo, ¿qué necesidad hay de probarlo? Si no lo sabe con certeza, ¿cómo puede ser omnisciente? La contradicción es tan evidente que duele, pero la narrativa continúa, ciega a su propia incoherencia. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, dice Dios a Satán, firmando la sentencia de muerte de inocentes. Solamente no pongas tu mano sobre él. Como si preservar la vida física de Job, mientras se destruye todo lo que ama, fuera un acto de misericordia. Como si el dolor emocional no fuera tortura. Como si un hombre pudiera seguir intacto mientras su mundo se derrumba. Y así comienza el primer acto de esta tragedia cósmica. Los mensajeros llegan uno tras otro,
cada uno portando noticias más devastadoras que el anterior. Los bueyes y las asnas robados por los sabeos. Los siervos, pasados a filo de espada. Las ovejas y los pastores, consumidos por fuego del cielo. Los camellos, tomados por los caldeos. Y entonces, el golpe final, el que ningún padre debería sobrevivir. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. 10 hijos. 10 vidas jóvenes cegadas no por accidente, no por destino, sino por una apuesta entre entidades supuestamente divinas. Spinoza nos invitaría a contemplar la monstruosidad de esta escena. En su Ética, demuestra que Dios, siendo perfecto, no puede actuar por fines, no puede desear algo que no tiene, no puede cambiar de opinión o ser influenciado. El Dios verdadero de Spinoza es la totalidad de la existencia operando según leyes eternas e inmutables. Pero este Dios bíblico, que permite la masacre de inocentes para probar un punto, es una caricatura grotesca de la divinidad. Job, al recibir estas noticias, realiza los rituales del duelo. Rasga sus vestiduras, se afeita la cabeza, se postra en tierra, y entonces pronuncia las palabras que la tradición religiosa ha interpretado como el colmo de la piedad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero detengámonos aquí. ¿Es esta realmente una respuesta piadosa, o es el primer síntoma del síndrome de Estocolmo cósmico? Job bendice al mismo Dios que acaba de autorizar el asesinato de sus hijos. Es como si una víctima de abuso agradeciera a su torturador por no haberla matado también. La perversión psicológica es evidente, pero la narrativa la presenta como virtud. En el cielo, Dios se jacta nuevamente ante Satán. Job ha pasado la primera prueba. Pero Satán, ese personaje que parece entender la psicología divina mejor que nadie, sabe exactamente qué cuerda tocar. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios, este ser supuestamente omnipotente y omnisciente, cede nuevamente. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Como si hubiera alguna diferencia moral entre matar a alguien y torturarlo hasta el punto donde la muerte sería una misericordia. Como si el sufrimiento físico extremo fuera un método válido para probar la autenticidad de la fe. La enfermedad que cae sobre Job es descrita con detalles médicos espeluznantes. Úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Un picor insoportable que lo lleva a rascarse con un tiesto. El rechazo social que acompaña a las enfermedades visibles en el mundo antiguo. Job, el hombre que una vez fue el más respetado de Oriente, ahora se sienta entre cenizas, desfigurado, abandonado, rascándose las llagas purulentas. Su esposa, traumatizada por la pérdida de sus 10 hijos y la transformación grotesca de su esposo, le dice: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». Es la voz de la desesperación humana, la respuesta natural ante el horror incomprensible. Pero Job la reprende. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Aquí Spinoza señalaría otra contradicción fundamental. Si Dios es la fuente tanto del bien como del mal, ¿cómo puede ser perfectamente bueno? La solución spinosista es elegante. Dios, o la naturaleza, no es ni bueno ni malo en el sentido humano. El bien y el mal son conceptos relativos a nuestra perspectiva limitada. Lo que llamamos mal es simplemente aquello que obstaculiza nuestro conatus, nuestra tendencia a perseverar en el ser. Pero atribuir intenciones morales a la totalidad de la existencia es un error categórico. Llegan entonces los 3 amigos de Job. Elipaz, Bildad y Zopar. Han venido a consolarlo, pero su consuelo se convierte en tortura psicológica. Durante 7 días y 7 noches se sientan con él en silencio, contemplando su miseria. Y cuando finalmente hablan, sus palabras son puñales disfrazados de bálsamo. La premisa de los amigos es simple y cruel. Dios es justo. Por lo tanto,
Si Job sufre, debe haber pecado. Es la teología de la retribución en su forma más despiadada. Elipaz sugiere sutilmente que Job debe examinar su conciencia. Bildad es más directo. Si los hijos de Job murieron, deben haber pecado. Zopar va más allá, acusando a Job de arrogancia por proclamar su inocencia. Job responde con una elocuencia nacida de la desesperación. Sus discursos son obras maestras de la literatura del sufrimiento, pero también revelaciones involuntarias sobre la naturaleza problemática del Dios que adora. Aunque me matare, en él esperaré, dice en un momento mostrando una fe que raya en lo masoquista. Pero en otros pasajes, su honestidad brutal atraviesa el velo de la piedad. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? El debate entre Job y sus amigos ocupa la mayor parte del libro, capítulo tras capítulo, de argumentación teológica circular. Los amigos insisten en que Dios es justo, y por lo tanto Job debe ser culpable. Job insiste en su inocencia, y por lo tanto cuestiona la justicia de Dios. Es un callejón sin salida filosófico, porque ambos lados parten de premisas falsas sobre la naturaleza de la divinidad. Spinoza nos enseñaría que todo este debate es inútil, porque se basa en una concepción antropomórfica de Dios. No hay un juez cósmico repartiendo premios y castigos según un código moral humano. Hay solo la infinita red de causas y efectos que constituye la realidad. El sufrimiento de Job no es un castigo ni una prueba. Es simplemente el resultado de causas naturales, que en este caso ficticio, han sido manipuladas por un autor humano para crear una narrativa teológica. Pero la narrativa continúa su espiral descendente. Job, en su desesperación, comienza a maldecir el día de su nacimiento. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Es el grito primordial del sufrimiento humano, el deseo de no ser ante el dolor insoportable, y sin embargo, incluso en su desesperación, Job no puede escapar de la paradoja de su situación. Maldice su existencia pero no a Dios. Como si el Creador no fuera responsable de la creación, los discursos se vuelven cada vez más elaborados y poéticos. Job describe la prosperidad de los malvados, cuestionando la justicia divina. Los amigos responden con ejemplos de la caída inevitable de los impíos. Job contraataca con observaciones sobre la arbitrariedad aparente del destino humano. Es un ping-pong teológico que no lleva a ninguna parte porque ninguno de los participantes puede concebir un universo sin un Dios personal que interviene activamente en los asuntos humanos. Aparece entonces un cuarto personaje, Eliú, joven y ardiente, que reprende tanto a Job como a sus amigos. Su argumento es que Dios es tan grande que no podemos cuestionarlo, que el sufrimiento puede ser educativo, que Dios habla a través de sueños y visiones, pero sus palabras, aunque más sofisticadas, no resuelven el problema fundamental. ¿Por qué un Dios bueno y omnipotente permite o causa el sufrimiento de los inocentes? Y entonces, en el clímax del libro, Dios mismo aparece. No con explicaciones o justificaciones, sino desde un torbellino, con una demostración de poder que es tanto impresionante como profundamente insatisfactoria desde el punto de vista ético. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Truena la voz divina. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Lo que sigue es uno de los pasajes más poéticamente poderosos y filosóficamente problemáticos de toda la literatura religiosa. Dios procede a abrumar a Job con preguntas sobre los misterios de la creación. ¿Has comandado la mañana? ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades? ¿Cazarás tú la presa para el león? Es una exhibición magnífica de poder cósmico, pero notemos lo que falta. Cualquier respuesta a la pregunta de Job sobre la justicia. Dios no explica por qué permitió que Satán torturara a un hombre inocente. No justifica la muerte de los 10 hijos. No aborda el problema del sufrimiento injusto. En lugar de eso, aplasta a Job con el peso de su propia ignorancia cósmica. Spinoza vería en este discurso divino la proyección última del poder humano. Es la respuesta del tirano cuando se le cuestiona. Soy más fuerte que tú, por lo tanto no necesito justificarme.
Es la lógica del might makes right, elevada a escala cósmica. El Dios verdadero de Spinoza no necesitaría intimidar a sus criaturas para silenciar sus preguntas legítimas. La verdad se sostiene por sí misma, no necesita el respaldo de la fuerza. Dios continúa su discurso describiendo el Behemoth y el Leviatán, criaturas de poder mítico que ningún humano puede domar. El mensaje es claro. Si no puedes ni siquiera controlar a estos animales, ¿cómo te atreves a cuestionar al que los creó? Pero este argumento es falaz en su núcleo. El poder no equivale a la justicia. La capacidad de crear no otorga el derecho moral de destruir arbitrariamente. Job, abrumado por esta demostración de fuerza, se rinde. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y después de otro discurso divino, su sumisión es completa. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Analicemos este momento crucial. Job no recibe respuestas a sus preguntas legítimas sobre la justicia divina. En lugar de eso, es silenciado por una demostración de poder. Se arrepiente no porque comprenda que estaba equivocado, sino porque ha sido intimidado hasta la sumisión. Es la victoria del autoritarismo divino sobre la búsqueda humana de sentido. Spinoza nos enseñaría que este tipo de conocimiento no es conocimiento en absoluto. El verdadero conocimiento viene de la comprensión racional de las causas y efectos, no de la sumisión ciega ante el poder. La beatitud de spinozista surge de entender nuestro lugar en el orden natural, no de postrarnos ante un tirano cósmico. Pero la historia no termina con la sumisión de Job. Hay un epílogo que es aún más problemático que todo lo anterior. Dios reprende a los 3 amigos de Job por no haber hablado correctamente de él como mi siervo Job. Esto es desconcertante, ya que los amigos defendieron la justicia divina mientras que Job la cuestionó. ¿Acaso Dios prefiere las preguntas honestas a las defensas deshonestas? Si es así, ¿por qué silenció a Job con una demostración de fuerza en lugar de responder sus preguntas? Y entonces viene la recompensa. Dios restaura la fortuna de Job dándole el doble de lo que había perdido. 14.000 ovejas en lugar de 7.000, 6.000 camellos en lugar de 3.000, 1.000 yuntas de bueyes en lugar de 500, y lo más perturbador de todo, 7 hijos y 3 hijas nuevos para reemplazar a los 10 que murieron. Aquí la narrativa alcanza su punto más moralmente repugnante. Los hijos no son ganado que se puede reemplazar con números equivalentes o superiores. Los 10 hijos muertos tenían sus propias vidas, personalidades, sueños. No pueden ser compensados con 10 hijos nuevos, por más hermosos o prósperos que sean. El hecho de que el texto presente esto como un final feliz revela una comprensión profundamente defectuosa de la naturaleza del amor humano y la pérdida. Imaginemos por un momento a Job mirando a sus nuevos hijos. ¿No vería en ellos el fantasma de los que perdió? ¿No se preguntaría cada día si Dios y Satán harán otra apuesta, si estos hijos también serán sacrificados para probar algún punto cósmico? La confianza, una vez rota de manera tan brutal, no se restaura con regalos materiales. Spinoza nos recordaría que la verdadera felicidad, la beatitud que describe en su Ética, no viene de bienes externos, sino del conocimiento y la comprensión. Un Job verdaderamente sabio no se alegraría por sus nuevas posesiones, sino que buscaría entender la naturaleza del universo que permite tales tragedias. Pero el Job del texto bíblico no alcanza esta sabiduría, simplemente acepta los sobornos de su torturador y vive feliz para siempre, o eso nos dice la narrativa. El libro termina con Job viviendo 140 años más, viendo 4 generaciones de descendientes. Muere viejo y lleno de días, como si la longevidad pudiera borrar el trauma, como si el tiempo pudiera justificar la crueldad divina. Pero nosotros, guiados por la luz de la razón spinozista, no podemos aceptar este final como satisfactorio. Hemos visto detrás del velo. Hemos presenciado a un Dios que acepta desafíos de Satán como un jugador compulsivo, que autoriza la tortura de inocentes para probar puntos filosóficos,
que responde las preguntas legítimas con intimidación, y que cree que los regalos materiales pueden compensar el asesinato de niños. Este no es el Dios de Spinoza. El Dios verdadero, la sustancia infinita que es idéntica a la naturaleza, no juega juegos con vidas humanas. No tiene emociones que puedan ser provocadas, no tiene orgullo que defender, no tiene apuestas que ganar. Opera según leyes eternas e inmutables que podemos llegar a comprender a través de la razón. El sufrimiento, en la visión spinozista, no es un misterio divino, ni un castigo, ni una prueba. Es simplemente el resultado de causas naturales que, cuando las entendemos, podemos a veces evitar o mitigar. Un terremoto no es la ira de Dios, sino el movimiento de placas tectónicas. Una enfermedad no es una maldición, sino la acción de patógenos. La muerte de seres queridos no es parte de un plan divino, sino la consecuencia inevitable de ser seres finitos en un universo infinito. Esta comprensión puede parecer fría comparada con la dramática narrativa del libro de Obes, pero contiene una consolación más profunda. Si el sufrimiento no es personal, si no hay un Dios sádico jugando con nosotros, entonces podemos enfrentarlo con la dignidad de quien entiende su lugar en el orden natural. No necesitamos arrastrarnos ante un tirano cósmico, ni agradecer por las migajas de misericordia de después de la tortura. El libro de Obes, lejos de ser la obra maestra teológica sobre el sufrimiento que muchos proclaman, es en realidad un documento que expone las contradicciones inherentes en la concepción de un Dios personal, omnipotente y benevolente. No resuelve el problema del mal. Lo exacerba al mostrar un Dios que causa el mal activamente y luego exige adoración por detenerse. Los teólogos han intentado durante siglos suavizar las implicaciones de esta historia. Hablan del misterio divino, de los caminos inescrutables de Dios, de la fe que trasciende la comprensión. Pero estas no son explicaciones, son admisiones de derrota intelectual. Cuando la razón muestra que tu concepción de Dios es moralmente monstruosa, la respuesta no es abandonar la razón, sino revisar tu concepción de Dios. Spinoza hizo exactamente eso. Rechazó el Dios antropomórfico de la tradición judeocristiana y lo reemplazó con una divinidad que es idéntica a la totalidad de la existencia. Este Dios no necesita nuestra adoración, no se ofende por nuestras preguntas, no nos prueba con sufrimientos arbitrarios. Simplemente es, y nosotros somos parte de ese ser infinito. En este sistema, la virtud no consiste en la sumisión ciega, sino en la comprensión racional. La salvación no viene de pasar pruebas sádicas, sino de alinear nuestro entendimiento con la realidad. La beatitud no es una recompensa otorgada por un juez cósmico, sino el estado natural de una mente que comprende su unión con el infinito. El contraste entre el Job bíblico y el sabio espinosista no podría ser más marcado. Job termina postrándose en polvo y ceniza, aborreciéndose a sí mismo, silenciado por el poder bruto. El sabio espinosista se yergue con la dignidad de quien comprende, encuentra alegría en el conocimiento, y no necesita la aprobación de ningún tirano, terrestre o celestial. Pero hay un nivel aún más profundo en esta crítica. El libro de Job no es solo una historia sobre un hombre que sufre, es una ventana a la psicología religiosa que crea y perpetúa tales narrativas. ¿Por qué los seres humanos inventan dioses que los torturan? ¿Por qué encuentran consuelo en la idea de que su sufrimiento es parte de un plan divino, incluso cuando ese plan es evidentemente cruel? Spinoza nos da la respuesta en su análisis de las pasiones humanas y la imaginación. Los seres humanos, enfrentados con fuerzas naturales que no comprenden, las personifican. El trueno se convierte en la voz de un Dios enojado. La enfermedad se convierte en castigo divino. La buena fortuna se convierte en bendición. Es más fácil psicológicamente lidiar con un tirano que puedes intentar aplacar que con un universo impersonal que opera según leyes que no comprendes. El libro de Job representa esta tendencia llevada a su extremo lógico. Enfrentados con el sufrimiento inexplicable, los autores crearon una narrativa donde ese sufrimiento tiene un autor personal, Dios, un instigador, Satán, y un propósito, ganar una apuesta. Por horrible que sea esta explicación, aparentemente es preferible para muchos a la idea de que el sufrimiento puede ser simplemente el resultado de causas naturales impersonales. Pero esta preferencia tiene un costo terrible. Al atribuir el sufrimiento a la voluntad divina,
nos volvemos pasivos ante males que podríamos combatir. Si la enfermedad es un castigo de Dios, ¿para qué desarrollar medicina? Si la pobreza es una prueba divina, ¿para qué luchar por la justicia social? Si los desastres naturales son actos de Dios, ¿para qué estudiar sus causas y desarrollar sistemas de prevención? La visión espinocista nos libera de esta parálisis. Si entendemos que el sufrimiento tiene causas naturales, podemos trabajar para eliminarlo o mitigarlo. No necesitamos aceptarlo como la voluntad de un Dios caprichoso. Podemos usar nuestra razón, esa chispa de divinidad genuina dentro de nosotros, para comprender y transformar nuestra situación. Consideremos también el daño psicológico que causa la teología del libro de Job. Generaciones de creyentes han internalizado la idea de que Dios puede torturarlos por razones incomprensibles, y que su respuesta apropiada debe ser la sumisión agradecida. Han aprendido a ver su pecado. El cielo se abre como una herida. Dios y Satán conversan como viejos conocidos, como socios en un negocio macabro. Entre ellos, la vida de un hombre justo pende de un hilo, convertida en moneda de cambio para una apuesta cósmica. Esta es la historia de Job, el relato bíblico más perturbador jamás escrito, donde el sufrimiento humano se convierte en entretenimiento divino. Hoy, Barus Spinoza nos guiará por los oscuros corredores de este texto sagrado para revelar una verdad que la teología ha intentado ocultar durante milenios. El Dios de Job no es un misterio insondable, es un tirano sádico jugando con vidas humanas. Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre el sufrimiento divino es una mentira, que las tragedias que caen sobre los justos no son pruebas de fe, sino los caprichos de un déspota celestial aburrido. El libro de Job, alabado como la cumbre de la sabiduría bíblica sobre el dolor humano, esconde en sus páginas una verdad tan monstruosa que generaciones de teólogos han preferido mirar hacia otro lado. Pero Spinoza no apartó la vista. Con la precisión de un cirujano y la valentía de un hereje, diseccionó esta narrativa para exponer su núcleo podrido. Un Dios que tortura por deporte, que destruye familias enteras para ganar una apuesta, que exige adoración a través del terror. En las llanuras de Uz vivía un hombre llamado Job, rico, piadoso, intachable. Sus 10 hijos celebraban banquetes, sus rebaños se multiplicaban, su nombre era sinónimo de rectitud, pero en las alturas celestiales su virtud se había convertido en objeto de escrutinio. Los hijos de Dios se presentan ante el trono divino, y entre ellos, como una sombra que contamina la luz, aparece Satán. No como el demonio de cuernos y tridente que imagina la cultura popular, sino como el acusador, el fiscal cósmico, cuya función es sembrar la duda. ¿De dónde vienes?, pregunta Dios, como si no lo supiera, como si la omnisciencia fuera opcional cuando conviene al drama. ¿De recorrer la tierra?, responde Satán, y en ese momento comienza la danza macabra que destruirá la vida de Job. Dios, como un padre orgulloso mostrando su trofeo más preciado, señala a Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí Spinoza levantaría su pluma con indignación filosófica. Este Dios, que presume de su siervo como un coleccionista, muestra su pieza más valiosa, ya ha caído en el antropomorfismo más burdo. La divinidad verdadera, la sustancia infinita que Spinoza llama Dios o naturaleza, no tiene favoritos, no siente orgullo, no necesita validación. Pero el Dios del libro de Job es demasiado humano, demasiado pequeño, demasiado necesitado de admiración. Satán, astuto como solo un personaje de ficción teológica puede serlo, planta la semilla de la duda. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La trampa está tendida. Un Dios omnisciente, que por definición conoce el corazón de cada ser humano, que puede ver el futuro y el pasado como un libro abierto, acepta el desafío. ¿Por qué? Si Dios sabe que Job es genuinamente justo, ¿qué necesidad hay de probarlo? Si no lo sabe con certeza, ¿cómo puede ser omnisciente? La contradicción es tan evidente que duele, pero la narrativa continúa, ciega a su propia incoherencia. He aquí,
Todo lo que tiene está en tu mano, dice Dios a Satán, firmando la sentencia de muerte de inocentes. Solamente no pongas tu mano sobre él. Como si preservar la vida física de Job, mientras se destruye todo lo que ama, fuera un acto de misericordia. Como si el dolor emocional no fuera tortura. Como si un hombre pudiera seguir intacto mientras su mundo se derrumba. Y así comienza el primer acto de esta tragedia cósmica. Los mensajeros llegan uno tras otro, cada uno portando noticias más devastadoras que el anterior. Los bueyes y las asnas robados por los sabeos. Los siervos, pasados a filo de espada. Las ovejas y los pastores, consumidos por fuego del cielo. Los camellos, tomados por los caldeos. Y entonces, el golpe final, el que ningún padre debería sobrevivir. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. 10 hijos. 10 vidas jóvenes cegadas no por accidente, no por destino, sino por una apuesta entre entidades supuestamente divinas. Spinoza nos invitaría a contemplar la monstruosidad de esta escena. En su Ética, demuestra que Dios, siendo perfecto, no puede actuar por fines, no puede desear algo que no tiene, no puede cambiar de opinión o ser influenciado. El Dios verdadero de Spinoza es la totalidad de la existencia operando según leyes eternas e inmutables. Pero este Dios bíblico, que permite la masacre de inocentes para probar un punto, es una caricatura grotesca de la divinidad. Job, al recibir estas noticias, realiza los rituales del duelo. Rasga sus vestiduras, se afeita la cabeza, se postra en tierra, y entonces pronuncia las palabras que la tradición religiosa ha interpretado como el colmo de la piedad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero detengámonos aquí. ¿Es esta realmente una respuesta piadosa, o es el primer síntoma del síndrome de Estocolmo cósmico? Job bendice al mismo Dios que acaba de autorizar el asesinato de sus hijos. Es como si una víctima de abuso agradeciera a su torturador por no haberla matado también. La perversión psicológica es evidente, pero la narrativa la presenta como virtud. En el cielo, Dios se jacta nuevamente ante Satán. Job ha pasado la primera prueba. Pero Satán, ese personaje que parece entender la psicología divina mejor que nadie, sabe exactamente qué cuerda tocar. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios, este ser supuestamente omnipotente y omnisciente, cede nuevamente. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Como si hubiera alguna diferencia moral entre matar a alguien y torturarlo hasta el punto donde la muerte sería una misericordia. Como si el sufrimiento físico extremo fuera un método válido para probar la autenticidad de la fe. La enfermedad que cae sobre Job es descrita con detalles médicos espeluznantes. Úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Un picor insoportable que lo lleva a rascarse con un tiesto. El rechazo social que acompaña a las enfermedades visibles en el mundo antiguo. Job, el hombre que una vez fue el más respetado de Oriente, ahora se sienta entre cenizas, desfigurado, abandonado, rascándose las llagas purulentas. Su esposa, traumatizada por la pérdida de sus 10 hijos y la transformación grotesca de su esposo, le dice: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». Es la voz de la desesperación humana, la respuesta natural ante el horror incomprensible. Pero Job la reprende. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Aquí Spinoza señalaría otra contradicción fundamental. Si Dios es la fuente tanto del bien como del mal, ¿cómo puede ser perfectamente bueno? La solución spinosista es elegante. Dios, o la naturaleza, no es ni bueno ni malo en el sentido humano. El bien y el mal son conceptos relativos a nuestra perspectiva limitada. Lo que llamamos mal es simplemente aquello que obstaculiza nuestro conatus, nuestra tendencia a perseverar en el ser. Pero atribuir intenciones morales a la totalidad de la existencia es un error categórico.
Llegan entonces los tres amigos de Job, Elipaz, Bildad y Zopar. Han venido a consolarlo, pero su consuelo se convierte en tortura psicológica. Durante 7 días y 7 noches se sientan con él en silencio, contemplando su miseria. Y cuando finalmente hablan, sus palabras son puñales disfrazados de bálsamo. La premisa de los amigos es simple y cruel. Dios es justo. Por lo tanto, si Job sufre, debe haber pecado. Es la teología de la retribución en su forma más despiadada. Elipaz sugiere sutilmente que Job debe examinar su conciencia. Bildad es más directo. Si los hijos de Job murieron, deben haber pecado. Zopar va más allá, acusando a Job de arrogancia por proclamar su inocencia. Job responde con una elocuencia nacida de la desesperación. Sus discursos son obras maestras de la literatura del sufrimiento, pero también revelaciones involuntarias sobre la naturaleza problemática del Dios que adora. Aunque me matare, en él esperaré, dice en un momento mostrando una fe que raya en lo masoquista. Pero en otros pasajes, su honestidad brutal atraviesa el velo de la piedad. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? El debate entre Job y sus amigos ocupa la mayor parte del libro, capítulo tras capítulo, de argumentación teológica circular. Los amigos insisten en que Dios es justo, y por lo tanto Job debe ser culpable. Job insiste en su inocencia, y por lo tanto cuestiona la justicia de Dios. Es un callejón sin salida filosófico,